Familia, Dios les bendiga. Bienvenidos. Continuamos aprendiendo de el libro de Oseas. Es un maravilloso libro de mucha bendición. Generalmente siempre como humanos o como personas tendemos a aprendernos y a poner más atención o énfasis a los versículos que nos bendicen, que nos traen gozo, que representan para nosotros seguridad, y que resaltan el amor de Dios, su misericordia, ¿verdad? Obviamente aquí pues, resalta mucho, pero también hoy lo que vamos a ver es parte, ¿verdad? También del carácter de Dios. Hoy vamos a ver que trae juicio al pueblo de Israel. Entonces, nosotros como sus hijos también debemos de tener eso claro, que también Dios llega al punto donde si nosotros no aprendemos, no obedecemos y Dios, aunque siga insistiendo, va a llegar a un punto donde va a tener que traer una consecuencia, va a tener que disciplinarnos para que nosotros corrijamos nuestra vida. Esto es lo que sucedió con el pueblo de Israel. Vamos a orar, hermanos, antes de continuar. Amado Dios, gracias por tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a ponerla por obra, Señor hermoso. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a entenderla y que nos dé el amor y el carácter, Señor, sobre todo para poder mantenernos firmes y mantenernos leales a ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Así es, familia, continuamos y empezamos en el versículo número 6 del capítulo número 2 de Oseas. Por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino y le cercaré con seto y no hallará sus caminos. Recordemos que el pueblo de Israel está siendo representado por Gomer, la esposa de Oseas, y Oseas está representando a Dios, por decirlo así, está representando su carácter, lo que Dios mismo está sintiendo, ¿verdad? Al mostrar este amor incondicional, este amor constante, fiel y leal a Gomer, Oseas está reflejando que así es Dios con su pueblo. Pero también a su vez Gomer representa la infidelidad, el constante desobediencia hacia Dios, ¿verdad? Al huir y al darle la espalda a su marido, al serle infiel con otros amantes o con sus ídolos, eso también representa al pueblo de Israel y también nos representa a nosotros, porque constantemente nosotros como hijos de Dios a veces somos desleales, también somos adúlteros espiritualmente. Entonces, nosotros cuando vemos esta situación de cómo es posible que Oseas, o que Dios más bien le haya pedido a Oseas que se casara con una mujer adúltera o prostituta, pues como que no queremos entenderlo, ¿verdad? O no queremos como pensar que Dios es así, ¿verdad? De pedir cosas extremas. Pero realmente Dios hace eso con nosotros. O sea, no, o sea, es precisamente lo que está dando a entender, está reflejando su amor por un pueblo infiel y es lo que hace por nosotros. Él también se tiende a amarnos a pesar de que nosotros somos infieles. Él sigue bendiciéndonos a pesar de que nosotros somos infieles, pero también tiene todo un límite y es lo que vamos a ver hoy, que le va a rodear de espinos al pueblo de Israel, representado por Gomer. ¿Qué pasa cuando Dios te rodea, verdad? Dice aquí que lo rodeará de espinos su camino y le cercará con seto. El seto es una cerca entretejida ya sea de varas o de ramas o de palos o de arbustos muy frondosos, ¿verdad? Como la zarza. Entonces, eso representa que queda acorralada la mujer, hablando de Gomer. De tal manera que ella ya no puede ir, ya no puede continuar buscando a sus amantes o ya no encuentra la forma de avanzar más, ¿verdad? Y eso Dios lo permite para que no continuemos nosotros destruyéndonos. En este caso, Dios representado por Oseas, eso lo hace para que ella ya no encuentre el camino, el sendero que la conducía hacia sus amantes. A veces nosotros también vamos a encontrar obstáculos.
¿verdad? Pero es por nuestro propio bien. Veamos Lamentaciones capítulo 3, versículo del 5 al 7 y dice así: me sitió y me rodeó de angustia y aflicción. Me enterró en un lugar oscuro como a los que habían muerto hace tiempo. 7. Me cercó con un muro y no pude escapar. Me ató con pesadas cadenas. Pero pongamos atención que dice, me rodeó de angustia y aflicción. También cuando nosotros estamos acorralados, es cuando nos empezamos a afligir, ¿verdad? Y nos angustiamos. ¿Por qué? Porque estamos tan acostumbrados a ir directos a la autodestrucción, tanto que nosotros somos tan torpes que es necesario que alguien intervenga, y ese alguien es Dios, y nos ayuda poniéndonos una barrera, estorbándonos, poniéndonos el pie para que no continuemos avanzando hacia nuestra propia destrucción, porque estamos entenebrecidos, como dice la Biblia en Romanos. Nuestros ojos están cegados, estamos tan hundidos en el pecado, a pesar de que decimos conocer a Dios, nosotros persistimos. Nosotros empezamos a abrir una brecha pequeña en nuestra relación con Dios, y esa se va haciendo cada vez más grande hasta que llega al punto que es muy difícil llegar otra vez a mantener una comunión como lo teníamos en un principio, cuando Él nos conquistó, cuando Él nos sacó del pecado. Entonces, es necesario, sí, es necesario que entonces nos traiga angustia y aflicción. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir darnos cuenta en la condición que estamos, y nos vamos a preguntar, ¿cómo es que llegué hasta aquí? Estoy sufriendo. ¿Qué necesidad tengo de estar sufriendo? Y Dios entonces pone estos obstáculos. Y a veces tú te preguntarás, ¿por qué perdí mi trabajo? Si me iba re bien, había tanta oportunidad de obtener ganancias, ¿verdad? Y a veces podían ser ganancias ilícitas, a veces sobornabas, te corrompías, obtenías tú también sobornos, ¿verdad? Con tal de dar permisos, dependiendo tu trabajo, o transabas en la mercancía. No sé si tienes algún negocio, dabas menos gramos, ¿verdad? En un kilo. Nosotros muchas veces podemos decirnos, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué perdí mi casa? ¿O por qué no me alcanza el dinero ahora? ¿O por qué choqué mi auto? ¿Por qué no concreté esta cita con esta persona? Que a lo mejor me iba a conectar con otra persona que me iba a dar trabajo, o iba yo a empezar una relación, ¿verdad? Ya sea de amistad, ya sea de sociedad en cuanto a lo laboral o sentimental. Entonces, es tiempo de que analicemos en este momento cómo está nuestra vida, y si hay obstáculos, y determinar, perdón, si son puestos por nuestros pecados, es decir, que hemos ahorillado a Dios a que Él tenga que intervenir porque no quiere que nos continuemos destruyendo, o a veces es necesario, ¿verdad? También para que nosotros maduremos y crezcamos en el Señor. Pero Dios dice que aquí nos rodea para que nosotros no continuemos hacia nuestra autodestrucción. Versículo 7 dice, ¿por qué? Es necesario que obstruya a Dios esto, ¿verdad? Dice, ¿por qué? Porque seguirá a sus amantes y ya no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Entonces dirá, ¿verdad? Ya al ver la situación tan difícil, tan incómoda como mencionábamos, ¿verdad? Tan dura, donde te estás afligiendo, donde te estás angustiando, donde sientes hasta tristeza, ¿verdad? Profunda. Entonces es cuando tú dices, mejor me volveré con mi primer marido, porque con él estaba bien. Es cuando probablemente a todos nos ha pasado, pero cuando Dios permite esto, no solamente quiere que nos quedemos en el pensamiento o en la intención, porque cuando estamos enfermos, cuando hemos perdido el trabajo, cuando no tenemos economía, cuando aparentemente las personas nos han dado la espalda,
es cuando nosotros decimos, y sobre todo cuando estamos pero muy, muy, muy dolidos, estamos tan quebrantados, que es cuando decimos, Señor, si tan solo me permitieras, si tan solo me dieras otra oportunidad, entonces ahora sí, te prometo que voy a ir a la iglesia. Es más, si tú me permites obtener una vez más, recuperar mi empleo, te prometo que te voy a dar el doble, Señor, de lo que te corresponde. Y empiezas a hacer muchas promesas y dices, no, si tan solo Dios me diera otra oportunidad, yo me volvería, ¿verdad?, con Él. Recuperaría mi relación y haría las cosas que yo sé que tengo que hacer, pero siempre las he pospuesto. Eso pasa cuando estamos angustiados, ¿verdad? Le prometemos muchas cosas al Señor, le decimos, no, Señor, en verdad que si tú me sanas, ahora sí voy a hacer esto, Señor. Ahora sí te voy a buscar con todo mi corazón. Si tú me permites recuperarme, Señor, te voy a entregar mi vida. ¿Qué necesidad hay de pasar por esas situaciones de quebranto? Pero ¿sabes qué pasa? Es que Dios conoce nuestro corazón. Y muchas veces Dios nos vuelve a dar otra oportunidad. ¿Y sabes qué pasa? No cumplimos nuestras promesas. Lo que le prometimos a Dios no lo cumplimos y entonces nos volvemos a olvidar de Él. Dice en el versículo 8 y 9, dice, y ya no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite y que multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. 9, por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Veamos Deuteronomio capítulo 8, del versículo 11 al 19, y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, y dice así, sin embargo, ese es el momento cuando debes de tener mucho cuidado. En tu abundancia, ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios, al desobedecer los mandatos, las ordenanzas y los decretos que te entrego hoy. Pues cuando te sientas satisfecho y hayas prosperado y edificado casas hermosas donde vivir, cuando haya aumentado mucho el número de tus rebaños y tu ganado, y se haya multiplicado tu plata y tu oro, junto con todo lo demás, ten mucho cuidado. No te vuelvas orgulloso en esos días y entonces te olvides del Señor tu Dios, quien te rescató de la esclavitud en la tierra de Egipto. No olvides que Él te guió por el inmenso y terrible desierto, que estaba lleno de escorpiones y serpientes venenosas, y que era tan árido y caliente. Él te dio agua de la roca. En el desierto te alimentó con maná, un alimento desconocido para tus antepasados. Lo hizo para humillarte y para ponerte a prueba por tu propio bien. Todo esto lo hizo para que nunca se te ocurriera pensar, he conseguido toda esta riqueza con mis propias fuerzas y energías. Acuérdate del Señor tu Dios. Él es quien te da las fuerzas para obtener riquezas a fin de cumplir el pacto que les confirmó a tus antepasados mediante un juramento. Pero una cosa te aseguro, si alguna vez te olvidas del Señor tu Dios y sigues a otros dioses y les rindes culto y te inclinas ante ellos, sin duda serás destruido. Todo eso es lo que Dios les está diciendo aquí. ¿Cómo es posible que ustedes sigan creyendo que lo que obtienen es a base de sus propias fuerzas, o que se los dieron sus amantes o sus ídolos? Recordemos que la nación de Israel en ese momento estaba gozando de un momento de prosperidad, les estaba yendo muy bien, pero todo lo que estaba obteniendo la nación de Israel se lo estaba atribuyendo a que era gracias a sus otros ídolos. Nosotros debemos de tener cuidado, dice aquí, ten cuidado, no sea que cuando empieces a tener comida, cuando disfrutes de casas bonitas, cuando ya tengas una economía suficiente que te puede solventar todos tus gastos, cuando estés pleno, estés feliz, estés próspero, digas, es gracias a mi fuerza, gracias a mi inteligencia, gracias a que soy capaz, ¿verdad? Entonces,
Israel estaba pasando esto, él estaba creyendo que era gracias a sus alianzas que tenía con Egipto, con Asiria, pero no era así, era gracias a Dios, pero Dios ya se los venía diciendo. Entonces, como decía nuestra mamá, sobre advertencia no hay engaño, tuvo que traer juicio. Y es aquí lo que va a pasar, ¿verdad? Dice, por tanto, entonces yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón. O sea, yo les voy a quitar ya el trigo maduro y les voy a quitar el vino nuevo. Y quitaré también la lana y mi lino. Es decir, les voy a quitar sus prendas, lo que cubre sus cuerpos. ¿Para qué? Para que queden desprotegidos, sean exhibidos, ¿verdad? Porque ellos iban a ser invadidos, iban a ser desterrados, ellos iban a ser esparcidos porque iban a ser ya conquistados por el reino de Asiria. Ya, todo tiene un límite. Llegó a su límite la paciencia del Señor. Él mostró su amor constante y no querían agarrar la onda, entonces tuvo que hacer esto. Tuvo que cercarlos para que ellos no continuaran destruyéndose, pero al mismo tiempo trae una disciplina muy fuerte para que reaccionen. Entonces nosotros debemos de darnos cuenta que lo único que provoca el darle la espalda a Dios y creer que nosotros somos los que obtenemos estos beneficios por nuestras fuerzas es que vamos a provocar que Dios traiga consecuencias a nuestra vida. Yo te pregunto, ¿qué haces con todo lo que Dios te ha dado? ¿Tu salud? ¿Tu dinero? ¿Tus fuerzas? A veces nosotros tendemos a lo que Dios nos da, ¿verdad? Dice aquí que el oro y la plata que había multiplicado, Dios nos la da, pero con ella hacían ídolos el pueblo de Israel. Se fabricaban otras esculturas. Tal vez nosotros ahora no hacemos eso, no fundimos el oro, no fundimos la plata y la hacemos un ídolo, pero el dinero sí lo volvemos un ídolo. Queremos trabajar mucho porque queremos más dinero y entonces el trabajo en exceso nos quita ese tiempo que le tenemos que dar a Dios. Y a veces no nos conformamos con lo que tenemos y queremos más y hasta le quitamos el día que le corresponde a Dios, que es el domingo. Debemos de tener cuidado, dice, no sea que yo venga y te destruya. O sea, no sea que venga Dios y te traiga un escarmiento y vengas a tener que padecer angustia y aflicción para que puedas reaccionar. Versículo 10. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes y nadie la librará de mi mano. Descubrirá su locura delante de los ojos de sus amantes. ¿Quiénes eran sus amantes? ¿Quiénes eran los que supuestamente le infundían seguridad a Israel? ¿Egipto? ¿Asiria? ¿Quiénes a nosotros aparentemente nos infunden o nos proporcionan seguridad? Muchas veces puedes decir, no, pues es que es mi trabajo, es mi posición económica o es mi papá. No sé, tu inteligencia. Ahora, hay gente que probablemente todavía no conoce al Señor y tal vez él cree en otros ídolos, cree en otras deidades, ¿verdad? Que supuestamente él cree que tienen poder, pero no es así. Ya aprendimos la semana pasada que todo lo que tenemos en nuestras manos proviene de Dios, del Padre de las Luces. Entonces, nosotros, cuando estamos en esos momentos de aflicción, recurrimos a nuestros amantes, recurrimos a aquellos recursos, a aquellas personas que nosotros creíamos que eran los que nos aportaban o nos daban la ayuda, pero cuando les pedimos ayuda en esos momentos tan difíciles, nos damos cuenta que no tienen poder. Nos damos cuenta que no tienen la capacidad de sacarnos adelante. Nos damos cuenta que no tienen el poder, la capacidad de sanarnos físicamente, emocionalmente, espiritualmente, que no tienen la fuerza para sacarnos adelante. Es más, que no están con nosotros. ¿Y qué te queda? Buscar a Dios. Pero ¿qué necesidad tenemos nosotros de dejar a Dios hasta el último cuando Él es el primer a quien debemos de buscar? Él debe de ser nuestro Señor. Y aquí, como lo ilustra el libro de Oseas, Él tiene que ser nuestro esposo, nuestro marido.
A Él nosotros tenemos que recurrir todo el tiempo, nosotros como la novia, que somos la iglesia. Entonces, no provoquemos al Señor, ¿verdad? Recordemos que sobre advertencia no hay engaño. Dios nos da sus mandamientos para que nosotros los conozcamos y caminemos en ellos, y no nos apartemos para que no cosechemos este tipo de problemas. Versículo 11 dice: haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus lunas nuevas y sus días de reposo y todas sus festividades. Versículo 12: y haré talar sus vides, sus higueras, de las cuales dijo: mi salario son, salario que me han dado mis amantes, y las reduciré a un matorral y las comerán las bestias del campo. ¿Qué quiere decir? Que ya al decir que se acabará, que ya no habría gozo, que tendrá que dejará de existir estas fiestas. ¿Por qué? Ellos iban a ser tomados como esclavos, iban a ser desterrados, y al lugar donde iban a ir los iban a esparcir por toda Asiria. Entonces, ellos a dónde ahora iban a ir a rendir culto a sus ídolos. ¿A dónde iban a ir a celebrar sus fiestas de los panes, o de la Pascua, o sus lunas nuevas? ¿A dónde? Ya no iban a tener lugar, ya no iba a haber gozo. ¿Y qué es el antónimo de gozo? Es tristeza. ¿Te imaginas? Todo un periodo muy largo donde iba a haber tristeza. Ya no iba a haber fiestas. Fiestas sí representa alegría, ¿verdad? Más para nosotros los mexicanos que nos gusta generalmente la pachanga, que para cualquier cosa es pretexto para celebrar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos gusta estar conviviendo, nos gusta experimentar esos momentos felices, de alegría. Imagínate para ellos, que también era un pueblo que celebraban muchas fiestas, pues iba a haber tristeza. Y también iba a haber hambre. ¿Por qué? Porque dice que haría talar sus vides y sus higueras. Ya no iban a producir. Eso representa que iba a haber escasez, que iba a haber hambre. Las cuales dijo: mis salarios son. ¿Por qué? Porque una vez más el pueblo de Israel decía: son el salario de mis amantes. Es decir, yo obtengo buenas cosechas porque ofrezco buenas ofrendas o me pongo bien con los ídolos, ¿verdad? Por lo tanto, pues obtengo el beneficio de ellos. Yo no les fallo a mis ídolos, yo no les fallo a mis amantes, entonces ellos me pagan con eso, con darme buenos frutos, buenas cosechas, buenas uvas, buenos higos, ¿verdad? Y dijo el Señor: con que tú crees que es gracias a ellos, dice que los haría talar. ¿Para qué? Para que no hubiera nada. Aunque ellos se esforzaran en que continuara haciendo sus ofrendas, no iban a producir nada porque no eran ellos. Era la misericordia de Dios que Él continuaba bendiciéndolos a pesar de la infidelidad del pueblo de Israel. Versículo 12 dice: y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales y se adornaba de sus arcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. La castigaré. Ya llegó a su límite esta situación. Llegó al punto que dijo el Señor: te voy a traer el castigo. Yo te estuve advirtiendo, yo te estuve hablando, yo te estuve bendiciendo. No quisiste reaccionar. Es más, tú creías que era gracias a ti, gracias a tus recursos, gracias a tus fuerzas. Tanto que me abandonaste y preferiste inclinarte y ofrecerles sacrificios o inciensos, en otras palabras, hacerles ofrendas a Baal, que era un ídolo de los cananeos. Dice que se adornaba con sus joyeles y sus arcillos, o sea, se ponía sus anillos, sus collares, sus aretes. ¿Por qué? Porque hacían sus fiestas. Ya era una hipocresía, porque el pueblo de Israel supuestamente adoraba a Dios.
Recordemos que este Jeroboam primero, cuando se dividió el reino del norte del sur, él fabricó dos becerros de oro y uno puso al sur del reino del norte y otro al norte, ¿verdad? Uno en cada extremo. ¿Para qué? Para que la gente ofreciera sacrificios. Ellos decían que esos ídolos eran Jehová, pero aparte de esos ídolos que ellos creían y que así les enseñaron que eran Jehová y que a ellos les convenía porque representaba prostitución, porque ellos para poder tener o garantizar la fertilidad en sus esposas o en sus familias, para que ellos tuvieran descendencia o para que sus tierras les dieran fruto, ellos tenían que tener relaciones sexuales. Entonces, ¿qué pasaba? Por un lado estaban disque adorando al Señor, pero también por otra parte estaban fornicando con sus ídolos, con los líderes de esos ídolos, ¿verdad? Que permitían que sucediera esta situación. ¿Para qué? Para que estuvieran contentos, tanto los sacerdotes como los líderes estaban contentos porque ellos recibían la ofrenda del pueblo que había pecado y de esa manera ellos también prosperaban, pero el pueblo también estaba contento porque podía pecar y al fin de cuentas ellos ofrecían sus ofrendas y ya les eran perdonados esos pecados. Entonces, aquí Dios dice, y los voy a castigar porque ustedes se inclinaron ante otros dioses. Ya. Nosotros debemos de tener cuidado, familia, que no nos estemos inclinando ante otra cosa que no sea Dios, porque entonces viene un castigo. Y si nosotros, que ya somos cristianos y todavía andamos como a medias tintas, como dice la palabra de Dios en Apocalipsis, nos mantenemos tibios, debemos de tener cuidado, porque también dice la palabra de Dios que Él los vomitará. Y si tú no conoces al Señor, debes de recibirle en tu corazón. Debes de creer en Jesucristo como tu Señor y Dios, porque Él es el único que nos puede librar del castigo que viene para este mundo en el día final. Entonces, como quiera, viene una consecuencia para todo el mundo que no quiera obedecer y creer en Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha provisto el sacrificio por nuestros pecados, que es Jesucristo mismo. Nosotros lo único que tenemos que hacer es creer en Jesucristo y dejarnos transformar por Él, por su palabra, pero no lo vamos a hacer con nuestras fuerzas, porque está bien visto que no podemos lograrlo. Por eso nos ha dado a su Espíritu Santo ese poder que nos ayuda para que nosotros podamos avanzar, para que nosotros podamos manifestar esas buenas obras para las cuales Dios nos ha llamado y que podamos dar testimonio de que ahora somos hijos de Dios. Es necesario que tú creas en Jesucristo y que le recibas en tu corazón, para que entonces no obtengas el castigo que Dios tiene para este mundo, para los que rechacen a Jesucristo. Amén, familia, vamos a orar. Amado Dios, gracias por tu palabra, gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque tu misericordia es grande, Señor. Gracias, Padre, porque tú recibiste el precio de nuestros pecados, Señor. Tú recibiste el castigo por nuestros pecados, Señor. Ahora nosotros disfrutamos de una libertad en Cristo, gracias a ti, Dios. Disfrutamos de una comunión, Señor, cercana e íntima contigo, amado Rey, gracias a Jesucristo. Gracias, Padre hermoso, por darnos a Cristo tu Hijo, por haberlo enviado a morir en una cruz, pero también por haberlo levantado de entre los muertos, Señor. Ahora nosotros creemos, Señor, que tú nos has librado, que nosotros ya no seremos condenados, Señor, porque tú nos has hecho justos, nos has justificado por medio de la fe puesta en Jesucristo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Familia, te recuerdo que tenemos estudios el día miércoles. Estamos viendo el libro de Proverbios, el día jueves el libro de los Salmos, el día viernes el libro de Oseas, el día sábado Primera de Crónicas. Todos estos a las 8:30 de la noche.
Y el mismo sábado a las 12 del mediodía, Familia Kids. Y el domingo a las 11 de la mañana estamos viendo la serie del Evangelio de Lucas, en el horario de las 11 de la mañana. Nos vemos familia el domingo a las 11 en el templo. Dios te bendiga.